tardes a todas y a todos. Les agradecemos por participar el día de hoy en la cuarta y última sesión del ciclo Derechos Humanos en tiempos de pandemia, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. El día de hoy vamos a conversar sobre el derecho a tratamiento médico para pacientes críticos en el contexto de la pandemia COVID-19, principios y procedimientos. Nos acompañan los siguientes expositores a quienes agradecemos su presencia el día de hoy. Primeramente a don Felipe Abot, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, abogado, diploma en Estudios Avanzados del programa de doctorado en Derecho Penal de las Universidades de Barcelona y Pompeu Fabra, diplomado en Diseño de Políticas Públicas para enfrentar el delito en democracia de la Universidad de Chile. También cuenta con un diplomado en Fotografía y Patrimonio del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre otros estudios. Ha sido abogado asesor para la Unidad Nacional de Capacitación de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público y encargado del programa de perfeccionamiento de la Academia Judicial de Chile. Ha formado parte de programas de pregrado y posgrado de la Facultad de Derecho y del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, académico del Departamento de Ciencias Penales, realiza docencia en Criminología, Medicina Legal, Justicia y Medios de Comunicación, Docencia Jurídica, Metodología de la Investigación, entre otras materias, y actualmente también es subdirector del Centro de Derechos Humanos de la misma unidad académica. También nos acompaña la doctora Alejandra Palma Benque, médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialidad en medicina paliativa y medicina interna, estudios de especialización en cuidados paliativos en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Fue médico jefe de medicina paliativa y cuidados continuos del Departamento de Medicina Interna del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Actualmente es profesora del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es jefa de sección de cuidados continuos y paliativos del Departamento de Medicina Interna del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y por último nos acompaña el doctor Domingo Castillo, médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en geriatría y medicina interna, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con estudios de bioética y diplomado del PADE. Ha sido jefe de sección de geriatría, subdirector del Departamento de Medicina Interna y miembro comité de ética del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, de donde es actualmente director médico. Agradecemos a todos ellos y a ellas su presencia el día de hoy, y para desarrollar esta conversación, cada expositor cuenta alrededor de 15 minutos para poder exponer los temas centrales. Durante el desarrollo de la sesión también todos los y las participantes pueden efectuar preguntas a través del chat. Hoy día contamos con la asistencia del ayudante del Centro de Derechos Humanos, Cristóbal Ojeda, quien va a recoger todas estas preguntas y serán formuladas al final de la sesión para que nuestros invitados y nuestra invitada puedan responderlas. Partimos con el profesor Felipe Abot. Yo quiero, por mi parte, insistir en los agradecimientos que ya les he dado en particular a cada uno de nuestros invitados de la Facultad de Medicina, la doctora Alejandra Palma y el doctor Domingo Castillo, y en ese contexto resaltar lo que significa los esfuerzos por hacer el trabajo interdisciplinario. Y en este contexto en particular, yo diría que el trabajo interdisciplinario se revela como especialmente desafiante y oportuno. El marco general de nuestras actividades y de este encuentro ha sido pandemia y derechos humanos. Pandemia es un concepto que no es necesariamente un concepto tradicional propio del mundo de los derechos humanos, tampoco lo es desde la perspectiva del derecho, pero es un concepto que se ha vuelto desafortunadamente familiar, y una serie de conceptos se han ido haciendo parte de nuestro léxico habitual. Todos de un modo u otro hemos ido interiorizándonos de aspectos básicos de epidemiología y salud pública.
Y así hasta acrónimos como PCR, ¿cierto? Ventiladores mecánicos y una serie de otras cosas, ya no son imágenes abstractas, sino que son cuestiones muy concretas que nos describen un entorno amenazante, un entorno incierto, un entorno de profundo cambio, de profundos desafíos para todos a escala planetaria. Si estableciéramos una relación entre derechos humanos y salud, ello nos conduciría al escenario de los derechos económicos, sociales y culturales, fundamentalmente, sin perjuicio que no exclusivamente, y en el contexto de la realidad nacional, esta relación se ve intensificada por el hecho de que las circunstancias actuales, que nos describen un panorama de crisis sanitaria, por supuesto, pero también de crisis social y económica, y con ello crisis institucional, nos traslada a unos meses atrás, incluso en tiempos anteriores, previos a la declaración, digamos, de crisis sanitaria. Esto es octubre del año 2019, en donde se produjo también una serie de eventos que provocaron conmoción pública, inquietud, y desde entonces y hasta ahora nos tienen un estado de alerta y de incertidumbre. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en aquel entonces algunas de las cuestiones que se plantearon por los movimientos sociales que salieron a la calle a protestar, en algunos de sus eslogans, o podríamos llamarle reivindicaciones más o menos formales, había un componente, había una presencia de derechos económicos, sociales y culturales, dentro de los cuales también, si uno hace, o entonces ya podía hacer una relectura de tales reivindicaciones, algunas cuestiones tenían derechamente que ver con temas de la salud y la provisión de esta salud por parte del Estado, en último término. Lo que implica que de alguna forma un poco cruel, digamos, la actual situación nos ha obligado a repensar, a revisitar, a dar una segunda mirada a esas reivindicaciones, a ese diálogo y proceso constituyente abierto desde entonces y hasta ahora todavía, con las señales, con los indicios, o si quieren, con la prueba que se va acumulando sobre la mesa de este test de resistencia de materiales, este examen que rinde nuestra institucionalidad, nuestro sistema, a la hora de responder a la pregunta de en qué condiciones nosotros estamos satisfaciendo un eventual estándar de requerimiento de la satisfacción del derecho a la salud. A la salud. Dicho esto, ya aproximándome a la idea de qué vamos a hablar cuando hablamos de salud, ya sea en el plano de lo jurídico, que digamos, en primera instancia me pela o me correspondería a mí, pero para dejar desde ya abierta también el escenario a mis compañeros de mesa, podríamos por lo menos identificar tres planos donde la salud se va llenando de contenido si uno la desagrega y se puede entonces examinar cada uno de los sectores en el campo de sus particulares características. El primero podríamos llamarle el campo práctico propiamente tal, en donde se ve la atención en materia de salud y el tratamiento al paciente, a quien llega en calidad de requiriente de tal atención.
La segunda podríamos llamarla tecnología, o una dimensión más bien económica y de recursos, que dice relación con la disponibilidad de cierta infraestructura y equipamiento, incluido el recurso humano, si es que me permiten ser extraordinariamente materialista en este sentido y concebir las personas como parte de un complejo de recursos. Y por último, la dimensión política, pero no la dimensión política como tradicionalmente se entiende, que es la dimensión político-partidista o de grupos de poder, digamos, en pugnas electorales, sino que la política pública relacionada con la salud, en un sentido lo más amplio posible, incluyendo especialmente la provisión de fondos. Si lo vemos así, entonces nos damos cuenta que esta salud está exhibiendo sus fortalezas y sus debilidades en cada uno de estos planos a partir de este test de resistencia de materiales a lo que la estamos viendo siendo sometida por la crisis sanitaria de la pandemia COVID-19. En el primer plano, por ejemplo, en el plano de la atención y el tratamiento, claramente se ha debido de llevar adelante toda una rapidísima reflexión acerca de la forma de cómo se responde a ese estándar que dice relación con la atención pronta y adecuada. Adecuación de protocolos, integración de sistemas públicos privados, incluso la reconversión, digamos, de recursos al interior de las unidades hospitalarias, la integración o la adscripción a determinadas funciones que no estaban originalmente previstas en un primer momento para la atención primaria de salud, respecto de la de más alta complejidad, etc. Resulta evidente entonces que también el segundo plano está en abierto cuestionamiento. Hace tiempo atrás, por ejemplo, uno podía dar cuenta del estado de más o menos satisfacción de las necesidades de salud en el país, con el plan de infraestructura hospitalaria que preveía que en el corto y mediano plazo nosotros íbamos a disponer de unas cuantas unidades adicionales dentro del stock disponible de hospitales. Y entre otras cosas nosotros vimos que los planes de puesta a disposición en uso y puesta en uso de esas unidades se tuvo que acelerar. Incluso en algunos casos puede dar la impresión de que se aceleró sin que estuvieran en condiciones realmente de entrar en operación al 100% algunas unidades hospitalarias, del mismo modo que seguramente se está acelerando la puesta a disposición y en servicio de unidades hospitalarias a las cuales le faltaban las últimas etapas de construcción. Del mismo modo, la discusión acerca del equipamiento se traduce, ¿cierto?, en esta lógica de la rendición de cuentas regulares de cuántas camas, cuántos ventiladores están disponibles, y por ende hay una descripción del sistema de salud respecto de su capacidad para responder a esta necesidad de satisfacción de la atención y tratamiento en relación al equipamiento y tecnología. Es más, incluso hay un factor bien particular que es la reconversión, como ya he mencionado, que no solo dice relación con disponer del uso de cierta infraestructura, no para su uso original, sino que para un uso nuevo, luego de evaluar sus favorables condiciones para asumir estas nuevas funciones y responsabilidades. En este apartado quiero dejar mencionado al menos el punto de los equipos. Los equipos, me refiero a los profesionales, las personas que están adscritas a todo esto, dando cuenta que existe una relación entre uno y otro desde el momento en que se ha establecido que incluso puede haber una capacidad de ampliación de la oferta de infraestructura y equipamiento, más no necesariamente una ampliación en los mismos términos, al mismo ritmo, con la misma capacidad de respuesta, de parte de equipos. Esto es personal calificado técnicamente para operar, para usar esta infraestructura y para operar la tecnología. Y eso también está determinado incluso por las condiciones de trabajo en que los equipos se desenvuelven. Estos equipos que en este minuto se ven sobreexigidos, equipos de alto desempeño que son altamente calificados técnicamente, pueden verse expuestos a contagio, con ello pueden dejar de prestar servicio,
y cierta reconversión está limitada a la medida que puedan ser capacitados para que cumplan ciertas funciones no descritas en sus cargos originalmente y no incorporadas dentro de su formación original. También hay un tema allí en términos de las relaciones, por ejemplo, laborales de estos equipos, las formas de reclutamiento, selección, que tiene adscritos a ciertas personas con estabilidad laboral y otras sin estabilidad laboral, y entonces también hay un componente de derechos allí involucrado. Y en tanto la política, por último, está presente desde el momento mismo de la declaración de estado de catástrofe, un estado de excepción constitucional que se declara en tanto en cuanto nosotros lo que enfrentamos es una amenaza a la salud de la población. Y esto dice relación con decisiones entonces de carácter incluso internacional. El ejercicio máximo de la soberanía se hace presente en el momento en que se declara clausurado el tránsito por las fronteras, se cierran nuestras fronteras, por ejemplo. Está también el tema de la gestión territorial, la afectación de los derechos de las personas en dimensiones extraordinariamente sensibles, como es el tema de la libertad ambulatoria, ¿cierto? Las restricciones derivadas del toque de queda en primera instancia y las cuarentenas y aduanas sanitarias en un segundo término. Y por supuesto, la discusión en torno a cómo se articula y cómo se coordinan distintas instancias de resolución de problemas que parecen disociados, pero que claramente, desde un punto de vista de una política de salud, de una política sanitaria, se han revelado como indisoluble el vínculo entre uno y otro, que es la dimensión económica. Dotar de recursos, por ejemplo, a la población para que pueda aguantar las restricciones a su libertad ambulatoria, esto es, no poder salir a trabajar, sin embargo necesitar recursos para alimentar a la familia, ha supuesto una suerte de dilema dicotómico, en cuanto a o la gente se enfrenta a la norma que restringe su libertad, o la gente se enfrenta a la pobreza y al hambre derechamente. Y entonces allí está la discusión en cuanto a cómo satisfacer adecuadamente esta necesidad de recursos, ya sea por la vía de disponer directamente de ayuda financiera a las personas o distribuir materialmente ayuda, etcétera, etcétera, con la mirada puesta en que de una u otra forma estas decisiones de índole política y económica repercuten en el buen funcionamiento de la gestión territorial de una cuarentena, por ejemplo, y por ende en la gestión de la crisis sanitaria. Eso como un panorama a lo más general, contingente, aludiendo a algunos aspectos que desde ya tocan cuestiones que dicen relación con derechos humanos, con derechos de las personas, en un lenguaje que yo creo que prácticamente todos aquí pudiéramos entender o encontrar reconocible, ya que prácticamente además es el lenguaje con el cual nos hemos comunicado, con el cual estamos recibiendo información y con el cual estamos compartiendo información con otros, aun cuando no hubiera sido un lenguaje propio, un lenguaje familiar hace 3, 4 meses atrás. Ahora, en el plano del derecho, propiamente, ¿cuáles son aspectos que desde nuestra disciplina y con nuestra mirada, enfatizando este vector de aproximación al tema de la salud y de la crisis sanitaria, son categorías que no son propias o son categorías que desde el mundo de los jurídicos no son esencialmente reconocibles por nosotros? Bueno, derechamente el tema de la vida y de la muerte, consecuencialmente el tema de la salud, son cuestiones de profunda preocupación en materia jurídica. La vida y la muerte está prácticamente definida de muchas formas, y en tanto definición del concepto también están previstas y definidas algunas de sus consecuencias más significativas. Recordarán, por ejemplo, que el principio, el inicio de la vida
está descrito desde distintos puntos de vista, desde las normas más básicas de nuestro Código Civil, quizá la estructura, digamos, jurídica, la estructura normativa más convencional, y desde ese punto de vista más fundacional, derechamente, en nuestro ordenamiento. Junto a ello, y no menos importante, también la vida y la muerte son materia de preocupación de otro orden u otro gran terreno de la preocupación jurídica, que es el derecho penal. En uno y en otro caso, en el ámbito civil, en el ámbito penal, la vida constituye un valor, un objeto de protección, y de los objetos de protección más significativos y más trascendentes de toda la preocupación jurídica. Pero yendo ya a lo más específico, podríamos decir que el derecho, por ejemplo, se preocupa tanto de las definiciones operacionales, esto es, el describir qué, cómo, cuándo, y en tanto en cuanto define también lo más importante, que es la ausencia de vida, es decir, la definición de muerte. La definición de muerte, por un lado, por ejemplo, viene dada por los criterios médico-legales, que describen las señales negativas de vida, que el primer antecedente, que algo está ocurriendo, alguien ha dejado de respirar, ha dejado de moverse, dejamos de escuchar el latido de un corazón, una serie de señales negativas de vida. El comportamiento habitual de un ser vivo entonces empieza a dejar de manifestarse. Y luego, a continuación, y sin solución de continuidad, aunque muy imperceptiblemente, se van manifestando las señales positivas de muerte. Esto es el deterioro que progresivamente se va manifestando en un cuerpo cuando la vida lo abandona. La deshidratación, ¿cierto? Particularmente de la mucosa, el ojo, etc. Y luego, por ejemplo, los problemas el cese de la circulación de la sangre al interior del cuerpo, entonces se producen livideces cadavéricas, rigideces, etc. Y por supuesto esto termina con los procesos naturales de putrefacción, en donde no queda ninguna duda que allí vida no hay. Para efectos prácticos, por ejemplo, y en lo inmediato, las decisiones que se puedan o deban de tomarse, y en donde el definir el momento mismo en que la vida ha dejado de estar presente en el cuerpo que tengo yo enfrente, está la ley de trasplantes de órganos, ¿no? que nos describe, digamos, las hipótesis que deben de reunirse y cumplirse para satisfacer el mandato de la prohibición de intervenir a una persona viva con consecuencias que pudieran traerle la muerte. Es decir, solo en el momento en que yo tengo la seguridad descrita por esa norma de que aquí esta persona ha dejado de vivir, pues entonces yo puedo intervenir. Y entonces ahí también hay una definición muy, muy, muy explícita de muerte. Antes de llegar a la muerte, entramos en el plano del tratamiento para que la persona que tenga una situación de salud que menoscabe esta salud y que incluso eventualmente amenace con provocarle la muerte, bueno, entonces interviene la medicina a través de un tratamiento. Y ese espacio, esa relación entre una persona y el medio que provee salud a través del tratamiento está regulada, entre otras cosas, por la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que tiene un nombre mucho más complejo, pero coloquialmente se le conoce en esos términos. ¿Y cuáles son algunas de las cuestiones fundamentales que se pueden rescatar de esa norma? Entre otras cuestiones, los principios que regulan esta relación que se establece entre la persona que requiere una atención respecto de su salud y el prestador de la atención requerida, cuáles son los principios de dignidad, de igualdad y de autonomía. Si hablamos de derechos humanos, inmediatamente salta a la vista que ahí hay una relación, nos parecen conceptos familiares, estamos hablando en una lengua franca, estamos entendiéndonos. Es decir, hay desde el punto de vista de los derechos humanos cierta coordinación, y de hecho lo es, una coordinación entre esta norma, la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, y el contexto, el escenario
del derecho internacional de los derechos humanos, en tanto la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes no es más que una manifestación particularizada de los requerimientos del cumplimiento de con obligaciones contraídas por el Estado chileno para dar satisfacción, entre otras cosas, en este caso concreto, al derecho a la salud. De hecho, esa norma incluye un catálogo de derechos, que probablemente nos refiramos, quién sabe, más adelante en esta conversación. Dispone mecanismos de reclamo. Describe, y están ahí las bases de cierta institucionalidad muy elemental, que ha ido progresivamente dando pie a un sistema de supervisión, salvaguardia y respuesta a eventualmente amenazas o vulneraciones a los derechos del catálogo de derechos descritos en esa misma norma. Y hay, y una cuestión que probablemente sí sea materia de diálogo, espero aquí, hay algunas cuestiones explícitas respecto a puntos en conflicto en donde lo jurídico y lo médico entran en profundo diálogo y tratan de aportar soluciones. Una es la figura del consentimiento informado, lo que dice relación con las limitaciones a un tratamiento médico dado, y por supuesto, cuando aquello se enfrenta a la frontera de la vida y de la muerte, cuando eventualmente las expectativas de un tratamiento médico dado se van revelando como infructuosas. Todas estas cuestiones, yo creo, están presentes en el día a día, en los titulares del diario, si lo quieren ver en esos términos, en las noticias de la mañana, del mediodía y por la noche, en la preocupación de todas nuestras autoridades, en la preocupación de todos los poderes del Estado, y yo creo que va a estar muy bien representado de algún modo también como parte de las preocupaciones y del trabajo de nuestros compañeros de mesa hoy que comparten esta tarde con nosotros este conversatorio. Con esta rapidísima introducción espero haber resultado más o menos claro. Me he permitido sugerir los espacios de intercambio, de diálogo interdisciplinario que espero que hoy se revelen como muy fructíferos. Con esto le cedo la palabra a mis compañeros de mesa. Muchas gracias, doña Valeria. Gracias, profesor Felipe. Damos paso a la intervención del doctor Domingo Castillo. Agradezco la invitación. Me imagino que en las personas que están presentes, yo y la doctora debemos ser una minoría en sentido de ser médico. Y por lo tanto, aquí se puede producir una conjunción o una confrontación, un choque o un diálogo de lenguajes diferentes. El lenguaje e incluso la jerga médica es muy característica, muy propia y es diferente a la que tienen ustedes. Yo quisiera mencionar algunas cosas antes de ir a los temas, pero me gustaría referirme un poquito a lo que es un hospital y lo que es el hospital. Esto no es banal. Es difícil imaginarse, si uno no entra a un hospital, cómo es un hospital. El hospital, si uno lo ve desde la visión de empresa, es la empresa más compleja que uno se puede imaginar. Es lo más diverso en su accionar. Si lo ve desde otra perspectiva, lo ve como una entidad que está plantada, está inserta en una comunidad, es un actor social muy relevante. Una persona que vive en el área, por ejemplo, en Puente Alto, reconoce, por ejemplo, al Hospital Sotero del Río como algo relevante en lo que ha sido su vida. Si una persona vive en el área norte, sobre todo los más viejos, los más antiguos, las personas más senescentes de la zona, reconocen al hospital de la Universidad de Chile, el Hospital J. Aguirre, como algo muy relevante. De hecho, muchos nacieron acá, porque esta fue la maternidad del área norte y después
se agregó una maternidad en el Hospital San José, y el Hospital San José es también una entidad muy importante para la población del área norte. En un hospital no solamente se trata la salud de las personas, sino que también tiene una connotación social. Hay mucha gente que viene a un hospital a hacer una actividad que tiene connotación social, pese a que viene por la salud, y son personas que vienen muchas veces en su vida al hospital. Por lo mismo, también no es gratuito cuando se daña un hospital, cuando se daña la imagen de un hospital, sin meditar o reflexionar en la consecuencia. Por ejemplo, porque dos guagüitas se cambian y en el hospital de Talca, y durante 10 años ese hospital es tratado de una manera en que es como diezmado en su imagen, y se habla siempre mal del hospital de Talca. Hay formas de hablar en que la gente no se da cuenta que detrás de eso hay una connotación, hay un sentido, así como hablaban de vectores hace un poco rato. Cuando uno dice, por ejemplo, en las noticias que en el Hospital San José se ha denunciado, se acusa que hay 12 ambulancias, ¿ya? Y se usa el lenguaje y la palabra acusar. Si uno revisa la palabra acusar o denunciar, están implícitamente hablando como que hay una falta. Y eso no es así. Hay 12 ambulancias porque hay una enfermedad muy grave que está afectando a mucha población, pero uno no tiene por qué hablar con ese lenguaje, porque está denigrando implícitamente al hospital, y es el hospital de la gente. Tiene cierto sentido de pertenencia y de propiedad para la gente que vive y que nació en el área norte, que se hable así de su hospital. Y sin embargo, los periodistas no necesariamente se detienen a pensar en ese pequeño detalle. Ahora, este hospital, el de la Universidad de Chile, es un hospital que, por supuesto, nació desde otro, el San Vicente de Paul, a fines del siglo XIX, hospitales que en ese tiempo estaban concebidos como hospitales de guerra, en fines de la guerra del año 1979, y por lo tanto tuvo un nacer y fue concebido en la mente de arquitectos en el año 1937, y durante muchos años, ustedes sacan la cuenta, 15 años, aparece como hospital en 1952, un hospital que fue concebido como un hospital de la Universidad de Chile, con todos los fines que implica la síntesis de educación y de salud, de educación universitaria y de formar gente, de formar profesionales, por lo tanto, con un rol social mayúsculo, pero al mismo tiempo un rol nacional, porque lo que produce es para el país y además es de una universidad que sintetiza la cultura del país, que es la Universidad de Chile. Este es un hospital muy grande. Este hospital, por supuesto que no es el más grande de Chile, entiendo que el más grande es el Hospital de Concepción, pero este es un hospital que tiene 3.300 funcionarios, de los cuales hay más o menos entre 400 y 500 médicos, y hay una cantidad pero importante de personas que se están formando. Solamente médicos, si uno hace un corte, hay 360 personas que se están formando acá. Hay 9 profesiones de la salud que tienen importancia en la docencia que se hace en este hospital, y tiene otras particularidades en el sentido de que atiende grupos socioculturales y socioeconómicos bastante heterogéneos. Aquí viene gente de todas partes, pero en particular del área norte, ¿ya? Tenemos un vecino con el cual tenemos todo un diálogo, intercambio, que es el Hospital San José. En esta zona de la capital, si uno se pusiera arriba un helicóptero y mirara hacia abajo, vería que está la Facultad de Odontología, donde también se atiende gente de la salud bucal, está la Facultad de Ciencia, está la Clínica Psiquiátrica al frente de nosotros, está el Hospital Psiquiátrico en la Avenida La Paz, está el Hospital Oncológico aquí cerquita de nosotros, cruzando la calle está el Hospital San José, y un poco más allá está el Hospital Roberto El Río, y en Maruri hay un centro grande de atención de salud, etcétera. Hay un polo de salud muy grande en esta zona de Santiago. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien enferma? Para ir transitando hacia lo que es pandemia, COVID y luego
muerte, vida. Cuando una persona se enferma, está dentro de un mecanismo que tiene la naturaleza, que es parecido al mecanismo que tiene el envejecimiento, que es producir la muerte. O sea, tanto el envejecimiento como la enfermedad pueden producir la muerte. Y si se produce la muerte, probablemente desde la mirada más antropológica permite que otra gente viva. Si no fuera así sería un poco complicado, pero hay un significado en esto de enfermarse y lo mismo de envejecer. Lo común que tenemos yo con la doctora Palma es que los pacientes que vemos, yo como geriatra veo personas de avanzada edad y ella como paliativista ve personas que están cercanas a la muerte, es precisamente eso. Los pacientes que ella ve están cercanos a la muerte. Y las personas que yo veo son más mortales que los demás porque son personas de 80 años hacia arriba. Pero este quebrantamiento de la salud es lo que llamamos enfermedad, y la enfermedad tiene connotaciones en quienes la padecen. No sé, la mirada jurídica sí lo ve esto, pero cuando una persona está enferma, a diferencia del sano, le pasan cosas y tiene un disvalor, vale menos, a diferencia del sano. Y en un hospital eso es bien evidente. Cuando uno entra a una sala de un hospital y ve una cama, la persona que tiene al frente que está enferma está en cama, está acostado, y el que está al frente, por ejemplo, un médico, un becado, una enfermera, está vertical, está parado y está sano. El que está enfermo no tiene las mismas posibilidades de hacer cosas o decir cosas, de pensar en cosas, de aspirar a cosas si es que está enfermo. Y por eso vale menos. Si una persona tiene una enfermedad grave, no puede estar conversando, por ejemplo, de voy a ir el lunes al banco a pedir un crédito hipotecario. Y si una persona tiene una enfermedad oncológica o un cáncer, menos. Y si una persona tiene 90 años, tampoco. Entonces, ahí hay un cruce entre el disvalor de la enfermedad y la cercanía con la muerte. Es muy importante que uno perciba que la enfermedad para el que la padece solo tiene un sentido. La enfermedad para cada persona tiene un sentido. En cambio, para los que están mirando a ese enfermo, los que son testigos de la enfermedad, tiene lo que se llama un significante, una connotación social de lo que es estar enfermo. Si uno ve a una persona que tiene COVID y está sano, no es lo mismo que tener COVID y ver al otro enfermo de la misma enfermedad que uno. El sano lo ve distinto al que está enfermo. Entonces, se produce esto de que la persona cuando está enferma y aún no ha sanado, se siente que está por debajo de los que están sanos. Ahora, con respecto a la manera como trabaja la medicina tradicional, nosotros en Occidente hemos tenido una enseñanza de la medicina que es una mirada, por decirlo así, para que me lo entiendan, biologista de la medicina. Se entiende como que lo esencial de la medicina transita por conceptos biológicos y pensamos que la vida es un tema biológico y que la muerte es un tema biológico como negación de eso. Y se nos enseña a entender la medicina de esa manera. Y por eso se produce una paradoja curiosa y profunda, porque el método científico enseña para entender algo a desglosarlo, a analizarlo. De hecho, la palabra lisis en medicina también se refiere a eso, a descomponer algo, la lisis. Y nosotros analizamos descomponiendo. Entonces, para entender a un enfermo, nos remitimos a la enfermedad. Y la enfermedad no es lo mismo que el enfermo. Están relacionados. El enfermo tiene la enfermedad, pero el enfermo no es la enfermedad. Sin embargo, nosotros estudiamos la enfermedad y la lisamos, la partimos, la desmenuzamos y se produce la paradoja más relevante, o una de las más relevantes de la medicina, y es que el objeto de la medicina, el objeto es algo inamovible, algo que está, que yo lo puedo
evaluar externamente, lo puedo partir si quiero, pero el objeto de la medicina es un sujeto, porque es una persona. Y la persona no es un objeto, la persona es un ser móvil, es un ser independiente, es un ser que tiene libertad y que tiene una vida. Y que la vida, aparte de la connotación biológica, la vida es una historia. Y si hay algo que se queda, es eso, la historia. Yo no pude identificar quién es la persona que se ve detrás de Felipe Auta, pero veo que hay una cara ahí que pensé que era el Che Guevara, pero nunca se corrió para verlo. Pero las personas pueden fallecer y morir y perder la connotación biológica, pero lo que queda, queda algo. Y lo que queda algo es una biografía. Esto es muy importante que uno lo tenga claro, porque cuando uno maneja la vida de las personas, por ejemplo, los médicos, que es una prerrogativa social que alguien nos dio, ¿cierto? Y por eso se llama profesión, porque uno profesa esto, sin embargo puede incidir en eso. Y es tan relevante que yo puedo incidir en la biografía de otro. Y ahora me dirijo hacia el tema de que nos convoca, que es el tema de la pandemia. La pandemia, visto con el lenguaje mío, pero yo creo que estoy de acuerdo con el lenguaje jurídico de Felipe Agua, la pandemia lo que hace es que en todos los terrenos, de la manera más global, de la manera completa, digamos, lo que hace la pandemia es develar, es descubrir, es destapar cosas que no veíamos. En este país, hace rato que empezamos a ver cosas, acuérdense del 18 de octubre, pero con la pandemia se develan cosas en todos los ámbitos. Por ejemplo, en los ámbitos sociales, por ejemplo, en los ámbitos culturales, por ejemplo, en los ámbitos jurídicos, en el ámbito financiero o económico, en el ámbito político. Y bueno, en la salud también se develan cosas. ¿Por qué? Porque en momentos mucho más cortos que en la forma habitual tenemos que hacer cosas absolutamente distintas. Y por ejemplo, la pandemia devela que cómo lo pasa a alguien depende de quién es quién, pero también depende de dónde nació ese quién, de dónde es, de qué comuna es, de qué nivel social es, de qué profesión tiene, etcétera. Entonces, eso se devela con la pandemia y quedamos, en cierta manera, desnudos, ¿ya? Viendo esa desnudez que nos resalta cosas. Bueno, en el caso de la medicina, también sucede esto con la pandemia, porque con esta enfermedad, lo primero que nos devela, voy a pedir una licencia aquí para usar la palabra que habría usado mi hijo, pero pido permiso para eso, que no somos tan bacanes como creíamos. Apareció una enfermedad que no conocíamos, pensábamos que conocíamos todos los virus, y apareció una enfermedad que no conocíamos, una enfermedad que no tiene tratamiento, una enfermedad que no tiene vacuna, y que no sabemos bien el comportamiento, lo hemos estado aprendiendo sobre la marcha. Hemos captado, por ejemplo, que los pacientes tienen unas evoluciones absolutamente desconocidas e inesperadas, pacientes que, por ejemplo, se están mejorando y de un día para otro, o de una hora para otra, se empeoran y se agravan notablemente, así como hay pacientes por los cuales alguien no daba ni un peso y se decía que este paciente no hay que hacerle nada porque claramente va a fallecer y se ha mejorado, ¿ya? Han habido una serie por ejemplo, de cosas desconocidas, es cómo se hace con un paciente que se mejora, qué hay que hacer ahora que salió de la gravedad y empezó a mejorar, de qué me voy a preocupar, que es la palabra rehabilitación. ¿Cómo rehabilito? Esta cosa de haber estado intubado varios días, 10 días, 15 días, 20 días intubado o más, ¿qué hago con la fonación? ¿Qué hago con la deglución? Y una serie de cosas que no sabíamos, que nos devela la pandemia. Entonces, la pandemia también nos devela, por decir otra palabra, nos remece, ¿ya? Nos hace remecer que podemos creer que teníamos unos principios más o menos firmes, pero de repente tambalean los principios. Y eso sucede
con la avalancha de pacientes graves que tuvimos. Nosotros estábamos acostumbrados a tener pacientes graves que llegan al servicio de urgencia, el servicio de urgencia luego llegan a una cama, ¿ya? Y la cama puede ser una cama crítica, una cama de alta complejidad como una unidad de cuidado intensivo, o puede ser una cama de piso. Pero pasan cosas que desconocíamos. A todo esto les cuento que el concepto cama, porque yo también veo mucho, a veces los periodistas que hablan, hay 3 camas, la última cama, etcétera. La cama no es una cosa que tiene 4 patas y que tiene un colchón y una almohada. La cama es un concepto multidimensional que abarca infraestructura, instrumental y recursos humanos. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, una cama de UCI, es que ahí hay un médico y una enfermera y una TENS clavada 24 horas, que hay unos monitores, que hay unos equipos de alta complejidad que se adosan al concepto de cama. Es mucho más que la estructura que uno tiene en la cabeza de lo que es una cama. Bueno, la cosa es que esta pandemia nos ha generado también problemas de decisiones, ya que ahí seguramente la doctora Palma va a poder hablar con más, digamos, propiedad que yo, pero nos sucede que hay que tomar decisiones que nunca habíamos pensado que iba a llegar el momento de tener que decidir cosas que no parecen muy racionales, no parecen justas, no parecen convincentes, que no dejan tranquilo a quien tuvo que hacer esa decisión o compartir esa decisión, que sucede, por ejemplo, cuando, esto lo que voy a decir es absolutamente real, que hace unos días atrás, por ejemplo, habían en el hospital 3 pacientes en el servicio de urgencia y 2 pacientes en los pisos que requerían ser intubados, y si son intubados necesariamente requieren una cama crítica que tenga ventilador mecánico, y solamente habían 2 camas y habían 5 pacientes. Ese médico que me contó esta historia intubó a 2 pacientes y los otros 3 murieron. Entonces, eso es real, no es algo que invente. Y eso ha pasado en todas partes probablemente del país y en todos los hospitales de muchas partes del mundo ha pasado eso. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿En qué me baso? ¿En qué me fundamento? Y así aparecen tesis en distintas partes del mundo en que dice, bueno, si tiene tal edad, haz esto, y si tiene tal otra edad, haz esto otro. Hay otros que han dicho, bueno, si esta persona tiene tal connotación en la sociedad y tal rol en la sociedad, haz esto, y si no tiene ese rol, haz esto otro. Y así, hay maneras de proceder frente a estas disyuntivas que se develan, se descubren, se destapan en la pandemia y que no se ven en otras circunstancias. En ese sentido, uno tiene que, primero, calmarse, digamos, reflexionar, ubicarse es mucho más que un tema geográfico, digamos, es ver en qué mundo está y cómo va a hacerlo. Y posteriormente de ubicarse tiene que buscar una manera de hacerlo. Nosotros, la medicina, por decirlo así, desde hace unos años, pero no son tantos, no son siglos ni son décadas, ¿ya? Son pocos años que somos regulados. Hubo una época en que la medicina no era regulada, uno hacía lo que quería, y el señor médico, ese personaje, hacía lo que él decía, y lo que él pensaba que era lo correcto, y además estaba convencido de que siempre pensaba en lo correcto y que siempre tenía la verdad. Y ese señor, ese personaje, ese señor médico, empezó a ser regulado hace poco tiempo con fuentes o canales de regulación. Y una regulación, por ejemplo, es el tema de la calidad, que ustedes deben haber escuchado, ¿cierto? Que existe lo que se llama la acreditación por calidad, o desde la calidad. Otras regulaciones jurídicas, ¿cierto? Y las leyes, existen leyes que protegen a los pacientes o que dicen o discurren, ¿cierto? O deliberan sobre situaciones que tienen una connotación jurídica, pero que nos regula externamente. También a nosotros nos regula la lex artis, la disciplina médica misma, con su progreso a través de instrumentos que tienen una validez cultural, que a mi juicio es finita, porque la verdad tiene una connotación social, lo que uno entiende por verdad, y hoy día la verdad es la medicina basada en la evidencia, pero no siempre fue así,
y quizás no siempre será así. Y por último tenemos una regulación muy relevante que es la regulación ética. Entonces estamos regulados por distintas fuentes, pero que nos dan herramientas para que cuando estamos en una situación de crisis como la de ahora, en que muchas cosas pasan por unidad de tiempo, a diferencia de antes que pasaban pocas cosas, ahora todas pasan juntas y tenemos que lidiar y hablar todos los días de esto. Estamos monotemáticos, lo único que hablamos es de COVID, lo único que hablamos es de pacientes graves, de intubación, de ventilación mecánica, de vida, de muerte, de buena muerte, de comunicación con la familia y de una serie de cosas que, si bien antes las conocíamos y las meditábamos, las reflexionábamos, lo hacíamos en varias horas, en varias semanas, en varios meses o en varios años, ahora hay que hacerlo hoy, ahora, aquí mismo. Así es que todo lo malo de esta pandemia, que es evidentemente parte por la cantidad de muertes y algunas muertes muy evitables, desde toda perspectiva, no solamente me refiero a la muerte del hospital, sino que a las personas que se les condicionó o se les ha condicionado la vida para que sea una vida distinta a la previa, ¿ya? Y que algunos estén medios muertos, de todas maneras permitirá una contrapartida a la salida de esto, en que van a tener que quedar algunas cosas positivas, luego que se develó, luego que se descubrió, luego que se destapó lo que no veíamos, producto de que no había una pandemia. Yo pienso que al final habrán cosas positivas, habrá tiempo para buscar conclusiones, enseñanza, habrá tiempo en otro momento para buscar tú hiciste bien o tú hiciste mal, pero hoy día estamos todos en una cosa que yo lo asimilo a una guerra, en que tenemos que tener cosas en común, objetivos comunes y una manera de trabajar, una manera de relacionarnos que apunte hacia la solución de los problemas. Voy a parar acá para que la doctora tenga tiempo para hablar, pero hay muchas cosas más que uno podría hablar sobre el tema de la vida y de la muerte, de cómo trabajar esa cosa, de cómo enfrentarla, de cómo concebirla, de cómo entenderla, ¿ya? A mi juicio, la muerte debiéramos entenderla como un proceso, que uno empieza a morirse y durante un tiempo X, puede ser corto o largo, o muy largo o desconocido, uno termina falleciendo. Y cuando uno fallece hay data, hay fecha y hay hora, pero la muerte es un proceso y uno empieza a morirse. Esto tiene harta importancia porque cuando uno se da cuenta que alguien se está muriendo, tiene tiempo para replantear las cosas que hace, tiene tiempo para replantear objetivos y tiene tiempo para replantear sentido, el sentido de lo que se hace o el sentido de lo que yo hago. Que muchas gracias y le dejo el tiempo para que pueda hablar la doctora Alejandra Palma. Eso. Difícil pensar de qué hablar, porque se han tocado infinitos temas. Uno podría conversar harto rato de cualquiera de ellos, siento yo, desde la perspectiva planteada del doctor Castillo o el señor Abbott. Quizás transmitirles una visión desde mi experiencia clínica que pueda complementar. Como comentaba en el principio, yo me dedico a cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son un enfoque clínico que tiene que ver con apoyar a pacientes que sufren de manera significativa por razones de salud. En general son pacientes crónicos, muchos con cáncer incurable, y lo que tratamos nosotros es de abordar distintas dimensiones de la experiencia de sufrimiento, no solo la dimensión física o de finitud de la vida, sino que también las dimensiones espirituales, psicológicas, sociales que conllevan la experiencia de la enfermedad y que muchas veces están cercanas a un proceso de muerte, de fin de vida. En ese sentido tiene que ver, por ejemplo, con manejar dolor, disnea, pero al mismo tiempo con apoyar en cómo esta persona está significando esta experiencia de enfermedad, y no necesariamente durante la agonía, ojalá más precozmente. Por eso uno trabaja con distintos profesionales, con psicólogos, o hace alianzas de apoyo con religiosos y otros colegas de distintas áreas. En ese sentido, esta pandemia es un desafío tremendo, es muy, muy difícil trabajar.
La verdad es que el doctor Castillo ahí hablaba de una guerra. Sí, yo no sé qué es una sensación muy rara, muy angustiante. En el fondo todo lo que uno aprendió y para lo que uno se entrenó parece no ajustarse. Uno ve mucho sufrimiento, uno ve mucha escasez de recursos, como persona, como ciudadano, con todo lo que han comentado, pero también en la práctica clínica que uno conoce, en su hospital, en su servicio. Está todo el mundo tratando de hacer lo mejor posible en un escenario que no conocemos. La medicina, a diferencia de lo que mucha gente cree, es un oficio, no es una ciencia exacta. Uno vive en la incertidumbre, saber cuándo se va a morir alguien es difícil. No sé cuándo me voy a morir yo, no tengo idea cuándo se va a morir nadie. Lo que sí puedo saber es si una persona está con un tratamiento que tiene alguna probabilidad de curarla o no. Y cuando una persona está con una enfermedad que es incurable, yo puedo manejar ciertos datos de meses, semanas o de cosas que le pueden pasar. Eso me puede ayudar con eso. Puedo evaluar si le duele o no le duele, cuánto le duele. Pero en realidad yo no sé a ciencia cierta cuándo se va a morir nadie, pero habitualmente son procesos más prolongados, más crónicos. Y ahora de repente nos llegó como un huracán de personas falleciendo agudamente y sufriendo mucho. La insuficiencia respiratoria que provoca el SARS-CoV-2, que se llama COVID-19, puede ser muy severa y puede generar mucho daño pulmonar y mucho ahogo y mucha descompensación antes del fallecimiento. Los colegas que se dedican a terapia intensiva están aprendiendo. Los únicos datos que hay son datos de estudios que no son de la mejor calidad, porque surgieron de una situación de emergencia en países como China, Italia, Estados Unidos. Entonces no es evidencia de alta calidad técnica con la que uno pueda disminuir la incertidumbre de manera más significativa. Son datos que permiten orientar un poco ciertas decisiones en pacientes graves. Es súper difícil en realidad. Y los mejores colegas, muy competentes técnicamente, se están manejando con más incertidumbre de lo que están acostumbrados, que ya es bastante. Es difícil tomar decisiones así. Es difícil ayudar también porque no sabemos al final en qué minuto decidimos, ok, esta persona va a fallecer, dejemos de intentarlo. Esa decisión, o aún habiendo recursos que son escasos, como comentaban, es difícil. Y por tanto también es difícil ayudar a que no sufran, incluir a las familias en este proceso. Lo hacemos lo mejor que podemos y estamos en eso, pero no es una tarea clara. Hay mucho de aprender en el camino y de tratar de entender la experiencia de otros colegas que han estado expuestos a lo mismo en otros países para hacerlo lo mejor posible. Pero es un oficio, estamos aprendiendo y la incertidumbre es abrumadora y tremenda. Yo creo que eso resume un poco la experiencia que he visto estos meses y que compartimos a los colegas, y colegas médicos, no me refiero solo a médicos, me refiero a enfermeras, a técnicos, se mezcla la sensación de riesgo personal y familiar con vivir con más incertidumbre técnica de lo habitual. Yo creo que eso es súper importante y ha sido súper difícil. Eso pienso que es bueno comentarlo, contarles para que sepan. No tiene que ver con cuántos ventiladores hay, tiene que ver con que no sabemos muy bien de esta enfermedad. Y que es difícil que alguien esté tan grave, tan rápido y de forma tan masiva. El cáncer es un proceso lento, tiene complicaciones después de un proceso de enfermedad que puede ser incluso de años, es muy distinto. Bueno, eso comentarlo porque creo que es importante, que nos ha definido nosotros como en términos laborales estos meses bastante. Otra cosa que pienso que también es interesante en la toma de decisiones es este cambio de roles en los equipos y cómo hemos tenido que adecuarnos a un hospital que se ha reconvertido entero. Había 40, 50 camas con pacientes con posibilidad de ser ventilados, ahora hay alrededor de 100 camas críticas. Es como un hospital de camas críticas. Antes había dermatólogos, fisiatras dando vueltas, los geriatras tenían su unidad y rehabilitaban pacientes. Está todo cerrado eso. En el fondo están algunas camas básicas para pacientes menos graves y están las camas de pacientes graves. Y hay que moverse en esta cosa un poco más binomial, que es de poco tiempo. Bueno, el doctor Castillo, director médico, les puede dar datos ahí administrativos, bien precisos. Pero es una reconversión bien tremenda y lo que comentaba el señor Aud del recurso humano es súper importante porque hay que aumentar la dotación de recursos humanos y no hay tanto recurso humano calificado y el que hay también se enferma y también tiene licencia, entonces es una reconversión también continua. Yo creo que esas son dificultades bien tremendas que hay que enfrentar todos los días.
Ahora, por otro lado, también pienso que ha sido interesante observar cómo cada uno de los grupos que se ha comprometido con esto ha puesto lo mejor de su parte. Lo que requiere cierto nivel de humildad, pues, porque estamos moviéndonos en un terreno en que no conocemos, difícil ahí, pero se ha visto, eso es interesante también, no todo es tan negativo. En el fondo, yo he visto genuinos intentos de colaboración desde la ignorancia o desde la inexperiencia, lo que en el gremio médico no se ve con mucha frecuencia. Pienso que puede que saque cosas buenas de nosotros, esto, a la larga, digamos. Pero es un desafío tremendo, tremendo desafío para todos los equipos. ¿Qué otra lista podríamos incluir? Bueno, la toma de decisiones, por ejemplo, enlazándolo con la incertidumbre. Uno puede decidir o no si un paciente, por ejemplo, va a recibir un tratamiento invasivo, ventilación mecánica, droga vasoactiva o soporte en una UCI, suponiendo que tenemos el recurso. También existe el riesgo de que esa persona no sobreviva o de que sobreviva con mucha discapacidad o con daño crónico, por ejemplo, que comentaban de la traqueostomía, de la necesidad de rehabilitación. Ahí, al haber incertidumbre y daños potenciales importantes, por supuesto que la toma de decisiones deben incluirse otras variables. ¿Quién es esta persona? ¿A qué nivel de discapacidad estaría dispuesta si es que pudiera estar opinando, por ejemplo, y no estuviera inconsciente, sedado para poder estar ventilado? ¿Qué persona de la familia representa mejor a esta persona que hoy día no se puede comunicar porque agudamente cayó en un estado de gravedad que le impide comunicarse? Entonces, ¿cómo incluimos, por ejemplo, un familiar para una toma de decisiones subrogada? Y yo sé que la figura legal de estas cosas es muy distinta y no existe una analogía muy nítida tampoco. ¿Qué es una persona competente? ¿Qué es una persona que es capaz de decidir o no quién la representa? ¿La representa la persona que tiene el mejor vínculo afectivo, que la conoce? ¿O la representa la persona que tiene un contrato legal, como un matrimonio, por ejemplo? Esas cosas son difíciles. En la práctica lo que yo hago es tratar de encontrar a la persona que conoce mejor a esa persona y que podría decirme lo que me diría esa persona si pudiera hablar. Lo que legalmente no existe, yo creo, en términos como más humanos, más valóricos. Pero tratamos de hacerlo, y es difícil, más aún porque no pueden venir al hospital los familiares, a menos que uno haga una reunión así muy organizada, porque está el riesgo de contagio, entonces atención cerrada, está restringido el acceso. Y hablar de estas cosas por teléfono, cuando están las personas angustiadas y en una situación de gravedad, es emocionalmente complicado. Pero es parte de esto, las emociones, los vínculos previos, los valores, a qué está dispuesto y a qué no está dispuesto una persona en términos de dependencia física y emocional. Yo creo que son cosas relevantes, no es solamente el tamaño de la lesión en caso de tumores o el nivel de insuficiencia respiratoria lo que va a definir. Hay otros elementos que tomar en cuenta. Es una persona enferma que si sobrevive va a quedar con cierto daño mayor o menor y que podemos o no podemos anticipar. Entonces, todas esas cosas son relevantes en la toma de decisiones. Creo que la visión nuestra como paliativista de alguna manera las incluye. Así como cuando una persona está falleciendo, evidentemente de manera irreversible, tratamos de incluir a los familiares de alguna manera. Eso tampoco es fácil por los protocolos de control de la enfermedad, lo que es muy necesario. Queremos salir de esto, no podemos seguir contagiándonos por millones de habitantes, digamos. Pero también es una experiencia que tenemos que vivir como sociedad. Entonces, ¿cómo damos dignidad a que una persona fallezca y que no fallezca sola? O si fallece sola, que se alcancen a despedir de esa persona, que es humanamente relevante, no es un COVID más, un ser humano falleciendo, ¿cómo le damos valor a ese momento? Y cómo llevamos eso a las familias que no pueden estar presentes. Entonces ahí también hemos tratado de elaborar estrategias de visitas acordadas con requisitos y con protección. Esto de las reuniones por video o del apoyo de psicólogos a familias que están pasando por esto a través de videoconferencias, por ejemplo, que se ha hecho. Yo creo que hemos aprendido también de eso, la vida virtual tiene un rol, no es tan fría como pensábamos en esta situación. Podría contarles hartos ejemplos más de ese tipo. A mí me cuesta hablar en realidad si no me dicen nada entre medio, así que yo pienso que lo voy a dejar hasta acá nomás porque puedo hablar media hora más entre que es fome y que no tengo idea si les interesa lo que les estoy diciendo. Yo creo que cumplí con mi exposición espontánea y cedo la palabra para preguntas o lo que ustedes quieran. Gracias, doctora Alejandra. Bueno, durante las exposiciones hemos recibido algunas preguntas
La primera pregunta va dirigida al doctor Domingo Castillo. Interrelaciona un poco lo que él comentó en relación a que la pandemia y desde octubre también se habían develado ciertas situaciones en el área de la salud y la idea de hospital como institución con un sentido y una función social. Entonces la pregunta que en concreto le realizan es si usted imagina una organización de las instituciones de salud que incluya de mejor forma a las personas, en el sentido de su territorio, de su organización social y de su autonomía del Estado y la dependencia en su toma de decisiones. Yendo a la pregunta misma, sí, sí lo imagino, pero yo creo que sería ideal eso. La única parte que me genera un problema es el tema de la autonomía del Estado, ¿no? Yo pienso que la autonomía del Estado no es lo que se necesita cierta dependencia del Estado en el sentido de la coordinación más básica que tiene que ver con los objetivos de lo que se hace en salud. Y eso lo hacen los ministerios de salud. Es distinto hablar de dependencia, independencia o de autonomía de los gobiernos, porque los gobiernos están en tránsito y el Estado está en ese estado. Entonces, yo considero que sí, me imagino una mejor organización de los hospitales en relación a dónde están insertos, ¿ya? A principios de los años 2000 se produjo una reforma de salud en el país que capturó bastante de esto que estoy hablando. Los hospitales modernos, los hospitales nuevos, tienen ya en su estructura concebido que las personas importan tanto como la enfermedad por la cual vienen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un hospital de los nuevos que ustedes pueden visitar tiene las salas de acogida, que son salas donde llega la familia de un paciente e interactúa o con el paciente o con el equipo de salud. Eso no existía antes. Antes era vertical. El señor doctor decía algo y si le parecía, daba información, y la información la daba en un pasillo. Y si lo llamaban al celular, primero contestaba al celular y después veía al paciente o la familia. Hoy día se trata de equiparar eso y se va a una sala de acogida y ahí se produce ese diálogo. Entonces, hay una tendencia, a mi juicio, positiva sobre eso. El hospital, por ejemplo, de Nueva Imperial, ¿ya? Es un hospital que está matizado por la cultura mapuche y se consideran las cosas que son propias de esa cultura y se respeta eso. A mi juicio, ese es el ideal, que los hospitales tengan un mayor reflejo de lo que es la cultura de su entorno, ¿ya? Y en ese sentido estoy de acuerdo con usar esa palabra y de tener cierta autonomía en ese ámbito. Pero lo que es la coordinación, se requiere coordinación central, se requiere que existan objetivos nacionales en lo que es la salud, se requiere que se impartan guías clínicas y formas de entender ciertos parámetros de enfermedades, de la salud, de programas, etc. Pero en lo referente a avanzar en la autonomía cultural, por ejemplo, estoy absolutamente de acuerdo. También vi una pregunta ahí, no sé si la contesto o no, pero que sobre los comités de ética. Los comités de ética, en todas partes que están acreditados, existen los comités de ética. Los comités de ética existen los comités de ética científica que evalúan los trabajos científicos que se producen, y también existen los comités de ética asistenciales. En Europa también existen los comités de ética institucionales, que a mi juicio es un vacío gigantesco que tenemos en Chile en no tener o no abarcar, digamos, lo que versa sobre la ética de la institución y no de un problema que tenga un paciente, porque el comité de ética asistencial se refiere a lo que tiene que ver con los pacientes, lo cual evidentemente que es muy pertinente, pero no es todo lo que tiene que ver con la ética en una institución. Bueno, efectivamente los comités están operativos y están actuando. Y en este hospital hemos tenido muchas conversaciones con grupos variados, digamos,
tanto lo que es la urgencia desde donde llega el paciente, tanto en la unidad de pacientes críticos, donde se hospitalizan muchos de ellos, o en los pisos, y hemos hablado sobre cómo tomar decisiones, y no ha cursado esto, no ha primado, no se ha ido por la idea de discriminar por edad, ¿ya? Sino que la manera de cómo hemos accedido a esto es ver caso a caso, cada paciente, y cada paciente visto como una persona que tiene un historial, cada persona que tiene una manera de entender su propia vida, una manera de ser, una cosa que es propia. Y aparte de eso, ver si esa persona que está enferma tiene lo que en medicina se llama un pronóstico, es decir, un porvenir probable de acuerdo a lo que tiene, ¿ya? Y según eso, nosotros evaluamos si lo que se le va a ofrecer va a ser efectivo o no va a ser efectivo de acuerdo a parámetros que permiten predecirlo. Entonces, para ver lo que se hace con un paciente, primero hay una parte que es del individuo, que es su historia, que es su propia historia tanto personal como de salud, que es su pronóstico, que es la gravedad de la enfermedad, que es la probabilidad que salga o no salga con lo que se tiene, y por último con la disponibilidad de medios, que es lo más terrible de todo esto. Porque con lo primero que dije, con el pronóstico, con la enfermedad, con los antecedentes, con la gravedad, habiendo medios se pueden hacer muchas cosas y todas tienen un parámetro ético en que uno puede tener cierta certeza. Pero cuando uno ha pasado todos estos filtros y no hay disponibilidad, eso es muy terrible, porque uno no sabe qué hacer, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que me entiendan, ¿eh? Una doctora del servicio de urgencia nos dijo hace un par de semanas lo siguiente, abro comillas: ¿para qué voy a intubar a este paciente si no tengo dónde mandarlo? O sea, había un paciente que tenía una insuficiencia respiratoria tal que había que intubarlo. Eso es lo que correctamente había que hacer. Pero ella se preguntaba, ¿para qué lo hago si no puedo ir al paso siguiente, que es no tengo dónde ponerlo? ¿En qué cama instalarlo? Eso es lo que ha pasado. Afortunadamente no ha pasado tantas veces, pero ha pasado y genera un tremendo problema, por un lado para el paciente, porque ahí está jugándose la vida, por otro lado la familia, porque tiene que resignarse a una situación que no entiende muy bien, y por otro lado el equipo de salud y en particular a los médicos, porque eso que tuvieron que hacerlo, luego se lo llevan para la casa, y se lo llevan en su memoria, y se lo llevan en su historial personal y genera mucha frustración. En esta pandemia, este hospital, y me imagino que otras instituciones también, tuvimos que diseñar un equipo que atiende a las personas que están afectadas severamente en lo emocional, producto de lo que han tenido que vivir. Y es así como tenemos un equipo multidisciplinario con psiquiatras, psicólogos, kinesiólogos, terapeutas, etcétera, personas de distintas funciones para apoyar a la gente que lo está pasando muy mal. Muchas gracias. También a la doctora Alejandra Palma, también realizarle esta misma pregunta, si es que ella considera que los equipos clínicos están tomando decisiones éticamente sostenibles al momento de asignar tratamientos en el sentido de evitar discriminaciones por edad o discapacidad, entre otras. No me queda claro, no hay como una manera nacional de tomar decisiones, es como una apreciación que uno tiene más bien local, no es que haya como un estatuto médico que se use en estas cosas de manera estandarizada, un poco también comentarlo, digamos, depende mucho de los equipos. Yo concuerdo con lo que dice el doctor Castillo, acá por lo menos no se ha instaurado de manera explícita una discriminación en base a variables individuales, como edad. Sin embargo, por supuesto que la edad, las enfermedades previas juegan un rol en términos de disminuir la probabilidad de que una persona sobreviva si es que el compromiso evoluciona a un nivel de gravedad muy alto. O sea, en el fondo, aún proveyendo de ventilación mecánica, la mortalidad en un paciente que tenga enfermedades previas es muy alta.
como una probabilidad dentro de la incertidumbre que persiste, digamos. Entonces, en ese sentido, no es un factor que se use para discriminar, sin embargo, es una variable relevante en la toma de decisiones. Eso también es real, digamos. Cuando si hay pocos recursos, es más probable que una persona más joven, con menos enfermedades previas, resista la enfermedad, con medidas de soporte vital. Por eso, en el fondo, yo coincido en que no hay una definición explícita, pero también sabemos que es un factor de riesgo relevante. Entonces, puede ser incluido en ciertos procesos de toma de decisiones con recursos escasos. Eso creo que es verdad también, digamos. Y lo otro, que los comités de ética yo también comparto, que están operativos en todas partes, pero también pasa que hay tomas de decisiones en agudo y a nivel masivo en turnos con alta demanda, en que son netamente clínicas las decisiones. Es difícil que haya participación interdisciplinaria en todo, no es real, digamos. Cuando hay definiciones clínicas que se tienen que tomar rápido también, y eso es así y está pasando en todas partes. Muchas gracias. No sé si al profesor Felipe Abot le gustaría agregar algo sobre este punto. A ver, no sé si lo que puede aportar resulte exactamente pertinente a la pregunta, pero puede resultar un aporte el integrar algunos de los puntos que a mí al menos me llamaron la atención de la forma como cada uno de nuestros compañeros de mesa se aproximaron a las preguntas. Volviendo, como lo hice en un principio, haciendo relaciones que pueden resultar algo arbitrarias, pero relaciones entre algunos de los detalles, cuestiones que ellos describieron y una mirada un poco más externa, incluso más macro. Yo creo que siguiendo con esta idea de que la situación de crisis sanitaria nos está permitiendo darnos cuenta de situaciones que no veíamos y esas no las veíamos porque no eran fácilmente visibles o porque deliberadamente simplemente no las ignorábamos, no queríamos asumirlas. Es una forma un poco cruel de someter este test de materiales de eficiencia a un sistema tan crítico, tan caro, digamos, caro no en sentido económico, sino en sentido casi efectivo, institucionalmente hablando también, como lo es el sistema de salud del cual se dota una sociedad. Los sistemas de salud dicen mucho con respecto a cuáles son las cuestiones verdaderamente importantes para una sociedad. Y conforme a esas cosas importantes, una sociedad se provee y se suministra de un sistema de salud. Y así como puede ser también, o podemos hacer este ejercicio equivalente en un medio como la educación, el saber que un modelo educativo es fuerte en la educación en los primeros años, o tiene un sistema de educación superior muy potente en investigación y desarrollo, o tiene un altísimo nivel de retención y escolaridad en sus niveles medios, por ende a los 18 años la población exhibe ciertos indicadores. Lo mismo uno puede hacer la evaluación en materia de un sistema de salud, y entonces puede uno decir la salud de base, la salud primaria, tiene un comportamiento y por ende hay una forma de cómo yo me preocupo para que la población esté en determinada forma. Lo que se ha dicho en algún minuto, incluso evaluando retrospectivamente, históricamente, nuestra historia sanitaria en cuanto a la desnutrición infantil, por ejemplo, o a la protección a la maternidad, y que se ocupa como un indicador comparativo entre países para determinar que un país está muy bien en un sentido respecto de otro, porque su nivel de ¿cómo se llama?, de número de nacidos vivos por cada 100.000 habitantes, por ejemplo, es muy alto, etcétera, etcétera, da cuenta de una forma que tiene un país de entender lo que es importante, lo que es valioso, y entonces preocuparse de que aquello se proteja. Y en el caso de la salud, la expresión proteger es tremendamente concreto, porque al fin y al cabo la enfermedad es una amenaza. Como la Organización Mundial de la Salud define salud, también es una forma muy interesante de entender cómo a su vez nosotros nos vemos como sociedad. La Organización Mundial de la Salud no define, digamos, salud solamente como la ausencia de enfermedad, sino que como de una mirada compleja, como un estado general de bienestar. Y entonces,
mi preocupación sería, ¿qué nos está develando? ¿Qué se está revelando? ¿Qué está quedando al descubierto a través de esta exposición al efecto corrosivo que está teniendo la pandemia sobre nuestras instituciones? ¿Y qué aspectos están quedando desnudos a la vista de cuestiones que no hubiéramos querido saber, de lo que no hubiéramos querido enterarnos, o bien que habíamos negado hasta el momento y que brutalmente nos saltan a la cara como ahora la realidad es evidente? Y en ese sentido, más allá de aspectos concretos de los déficits que pudiera manifestar nuestro sistema de salud por esta evaluación externa a la que se ve sometido por cómo enfrenta una situación de pandemia, yo creo que lo más triste es que resulta de una fuente de información de un valor inconmensurable y sumamente elocuente, de cómo en todo orden de cosas y una y otra vez sistemáticamente se develan desigualdades estructurales. A veces extraordinariamente pequeñas, pero significativas, y en otros casos son brechas enormes, sumamente serias, profundas y elocuentes. Uno puede pensar, por ejemplo, en lo que significa el diseño de un sistema de salud que ahora está integrado entre lo público y lo privado, pero hasta hace tiempo atrás era un hecho conocido que eventualmente el comportamiento en distintos niveles de los sistemas de salud privado y público podía ser evaluado de modo distinto, y la pregunta entonces que uno pudiera hacerse es, ¿puede ser admisible eso? Ahora, en este momento, integrados los dos sistemas, se supone que teóricamente el rendimiento es más o menos homogéneo. Perfecto. De una u otra forma, lo que se ha pretendido contradecir con ello es que las diferencias no eran tan significativas. Sin embargo, hace unos días atrás se hizo pública una información en donde se sugería que había una tasa de mortalidad mayor en el dispositivo público que en el dispositivo privado respecto de los pacientes COVID-19 que llegaban digamos, a una etapa terminal de su tratamiento y el tratamiento no era exitoso. Cuestión que fue desmentido, pero más que desmentido en estricto rigor fue relativizado. Lo que se dijo fue que en realidad no es que fuera una diferencia tan significativa, sino que en términos porcentuales la diferencia hablaba de tasas de mortalidad con una diferencia de aproximadamente 2 o 3 puntos. Es decir, si la tasa de mortalidad en el dispositivo privado era de 16%, la tasa de mortalidad en el dispositivo privado era, perdón, en el dispositivo público era 18%, 16-18%, entonces uno dice 2%. El hecho de que exista una diferencia debería ser preocupante. El hecho de que exista una información concreta de la existencia de esta desigualdad es la preocupación. Y eso nos lleva al punto de partida, es decir, cuando en su momento se empezaron a presentar los primeros resultados de la llegada de la enfermedad al país, se hizo incluso un material de un programa de televisión en donde se incorporó en un guión de un personaje de una serie de a medias ficción, dar cuenta de que la entrega de datos, particularmente respecto a los fallecidos, siempre tenía la coda, digamos, el estribillo de que, el subtítulo de que todas estas personas han fallecido, sin embargo en todas había una enfermedad de base, una enfermedad preexistente, y en muchos casos estas enfermedades preexistentes estaban asociadas a gente de la tercera edad, personas mayores. Entonces ahí, como sugería el doctor Castillo, podría decirse que también hay una suerte de desigualdad estructural entendiendo una minusvaloración de la situación de las personas más viejas. La vejez parece ser algo menos valioso. Ahora, la población más joven, y teóricamente que al principio se sugería que pudiera resultar relativamente más resistente, tampoco lo ha sido a esta enfermedad, y ciertas comorbilidades de pronto nos dan cuenta de otra situación de desigualdad, la situación de desigualdad de acceso a una dieta balanceada,
los problemas de obesidad o los problemas de enfermedades o condiciones cardiovasculares que pudieran ser a su vez un factor de mayor riesgo respecto a determinados pacientes, no son condiciones homogéneamente presentes en nuestra población. Y uno puede incorporar ese factor a un modelo de desigualdad. Y entonces, la forma de cómo se manifiesta esta enfermedad al atacar a nuestra población también está dando cuenta, está desnudando desde distintos puntos de vista estas desigualdades que nosotros a veces no queríamos ver, como no queríamos ver el hacinamiento y no queríamos ver la precariedad laboral. Y de pronto, por un problema sanitario, el hacinamiento nos explota también como una realidad tremendamente evidente, porque no se concilia con decisiones que estamos tomando en el plano sanitario. Y la precariedad laboral no nos permite articular una respuesta satisfactoria de protección de la población, porque la población no está incluso en condiciones de protegerse a sí misma. Entonces, eso yo creo que es una cuestión que yo relevaría de lo dicho un poco a propósito de las opiniones de mis compañeros, retomando algunos conceptos. Muchas gracias. Para ir finalizando, hemos recibido dos últimas preguntas. La primera de ellas va dirigida a la doctora Alejandra Palma y al doctor Domingo Castillo, y dice en relación con, les gustaría que hicieran una diferencia o establecieran cuáles son las diferencias hoy día entre la atención a los pacientes en el sistema público y en el sistema privado, dentro de la emergencia sanitaria COVID-19, y también en específico a la doctora Alejandra Palma, le gustaría que ahondara a qué se refiere usted cuando habla de falta de recurso humano calificado. Bueno, yo creo que sin ser yo un estadista ni nada cercano, digamos, pero hay diferencias muy claras de acceso, de velocidad de atención, de cobertura a los pacientes oncológicos. Las terapias no están todas cubiertas en el sistema público, y eso es conocido, en el fondo, de ejemplos concretos, y eso siempre ha sido así, lo sabemos. El acceso a cuidados paliativos es restringido. En Chile, por ejemplo, solamente está cubierto por GES la atención a pacientes con cáncer avanzado, y son visitas que tienen una obligatoriedad muy limitada, es una visita al mes, una cosa súper básica, que es el piso además que tienen las ISAPRES, en el fondo. Y sabemos que es insuficiente, es un estándar asistencial muy bajo comparado con países con paliativo desarrollado. Uso el término de recursos en cuidados paliativos porque es lo que conozco más, digamos. Eso es una realidad absoluta. Y no tenemos cobertura, ni siquiera limitada, para pacientes que requieran cuidados paliativos no oncológicos, o sea, pacientes postrados por demencia, con daño hepático crónico avanzado que no se van a trasplantar, por ejemplo. Esos pacientes no tienen ninguna cobertura financiada por nadie en el país para tener paliación. Y ahora que hay toda una sobredemanda, ¿no es cierto?, que es la que estamos comentando en relación a COVID, todos los adultos mayores que no ingresen a un centro de atención y que requieran paliación domiciliaria no van a tener una atención garantizada, porque no es AUGE ni GES, nunca lo fue y no lo es ahora tampoco, digamos. Entonces los equipos APS están tratando de entrenarse y están tratando de tener acceso a opioides. Lo sé porque estamos participando, ayudando a colegas de atención primaria para que aprendan a usar opioides, fármacos que no están disponibles en atención primaria, y es la manera de que la persona sienta menos sensación de ahogo, por ejemplo. Es una realidad, eso es así. Y eso afecta al sector público y privado, pero también sabemos que en el sector privado hay planes de ISAPRE que financian terapias a pacientes incurables que no están financiadas, etc. Por lo tanto, creo que es una realidad, pero patente a nivel país. No sé quién podría decir que son iguales los sistemas. Son diferentes, y en mi ámbito son muy diferentes, digamos. No sé si eso responde un poco a la pregunta. ¿Y había algo más que preguntaron? ¿Era? Sí, es en relación con que usted se refirió a que hoy día existe una falta de recurso humano calificado. Le solicitaban que ahondara en ese concepto. Sí, lo que pasa es que el reconvertir significa transformar unidades que antes estaban organizadas asistencialmente para una función, hay que organizarlas para otra función. Entonces, no sé, una unidad que antes era para pacientes de fisiatría, por ejemplo, donde hay fisiatras entrenados, etcétera, se puede utilizar ahora, por ejemplo, para dar nariceras de alto flujo a pacientes que ingresen con neumonía de menor gravedad, lo que es un tratamiento adecuado y útil.
pero hay que entrenar al personal para que aprenda a usar estos dispositivos, porque antiguamente el personal estaba orientado a hacer otras labores en el fondo. Entonces, si bien es personal sanitario, hay un reentrenamiento para poder lograr que el recurso humano tenga las competencias necesarias. Entonces hay toda una sobrecarga de capacitaciones rápidas que va de la mano de reconvertir camas. O sea, en el fondo, como decían antes, no solamente tener los aparatos, tienes que tener personas que sepan usarlos. Y eso aplica para todas estas funciones. ¿No? Es real eso, es real en todo el equipo de salud, no solo médicos. Y ahí se hace un esfuerzo en relación a ese tema, digamos, pero es una presión extra al sistema, no tiene que ver solamente con que se importen ventiladores, digamos, tiene que ver con un montón de otras cosas en un sistema hospitalario que es un sistema complejo. Aquí en este país hay 2 sistemas de salud, y un poco más, porque también están las Fuerzas Armadas. Pero eso le llama la atención a veces a extranjeros que vienen a este país, ¿por qué hay 2 sistemas de salud? Por ejemplo, yo una vez tuve una entrevista con unos coreanos, y le tuve que explicar varias veces que habían 2 sistemas. Pero me decía, ¿pero cómo? Si este es un país, o son 2 países. No, es un país. Entonces, ¿por qué hay 2 sistemas? Pucha, tendría que... Y así. Si una persona, voy a dar un ejemplo, ¿no? Si una persona viene caminando por el cementerio general y se cae al suelo, llega el SAMU o la ambulancia y lo ve el reanimador y dice, oye, este está haciendo un accidente vascular. Está con la boca media chueca, está hablando raro, perdió el esfínter, se hizo pipí, parece que es un accidente vascular. ¿A dónde lo llevo? Si lo llevo al San José, o lo llevo al J. Aguirre, están a 2 cuadras los dos, o lo llevo a la Dávila, que está como a 5 cuadras. ¿A dónde lo llevo? Si lo llevo a la Dávila, probablemente el médico le va a poner ley de urgencia, va a llamar al equipo vascular y en minutos va a llegar un equipo vascular y va a ir a destapar la arteria, luego de hacerle una resonancia, etcétera, de cerebro, va a destapar la arteria y va a salvar ese cerebro y va a salvar esa vida. ¿Ya? Y eso es a través de un procedimiento que se llama trombectomía. Si lo lleva al J. Aguirre, a todo esto, nosotros tenemos un angiógrafo nuevo que no lo hemos podido usar por la pandemia, pero ya lo usaremos. Pero si lo lleva al J. Aguirre, al menos le vamos a hacer una trombolisis cerebral. ¿Ya? Y tenemos el equipo humano para hacer la trombectomía, pero sería eso. Si lo lleva a San José, es muy probable que pase las 4 horas que son vitales para poder salvar ese tejido cerebral, se llama ventana en medicina, y probablemente esté en la sala de espera varias horas y se le ponga un suero. Se le pone un suero y podría fallecer. Eso es una realidad en este país. No lo estoy inventando. Es así. Este es un sistema de salud desigual. Según dónde me tocó nacer, en qué cuna nací, según cuáles son mis relaciones sociales, cuáles son mis redes, cuáles son mis ingresos, es cómo voy a recibir la salud. Si una persona tiene una enfermedad oncológica, tiene ISAPRE y tiene todos los seguros oncológicos y va a una clínica de las grandes clínicas que están todas más o menos en el mismo sector de la ciudad, probablemente tenga un porvenir muy distinto de una persona que está en el área surponiente de Santiago y que no tiene esas características socioculturales y socioeconómicas. Es un sistema desigual. Entonces, eso es así. Lo que pasa es que en la pandemia no se ve eso porque todos tenemos los mismos pacientes, están todos graves, todos tienen problemas respiratorios, todos tienen COVID. Pero cuando estamos fuera de la pandemia, eso es así en este país. La salud es desigual. No es lo mismo atenderse en un lugar privado que en un lugar público. Los lugares públicos habitualmente están atestados de pacientes, tienen pocos recursos, tienen horarios distintos. Es frecuente que en los hospitales públicos, por ejemplo, ciertos servicios funcionen durante el día, si es que no funcionan hasta las 2 de la tarde. Y después el resto del día no funciona el laboratorio, no funciona el escáner, resonancia, no hay llamada de cirugía cardiovascular, no hay hemodinamia para los infartos, una serie de cosas que no hay porque es la rutina de tener 2 sistemas muy diferentes. Y con recursos distintos y con maneras de trabajar distintos. Pero además hay otra cosa más que
quizás se habla poco, ¿eh? A lo mejor voy a ser políticamente incorrecto con lo que voy a decir, pero no importa, total, así es esto. Esto es más antropológico lo que voy a decir, ¿eh? El señor médico, en la mañana, en general, el señor médico, coma, en general, coma, entre comas, en la mañana trabaja en un hospital. Y en la tarde no trabaja en un hospital, trabaja en un lugar privado. El señor médico en la mañana tiene un sueldo, más o menos. No voy a decir reguleque como dijo alguien, es un sueldo. Yo diría que no es tan malo, pero es mi forma de pensar. Sin embargo, en la tarde, ya en la otra parte del día, el sueldo es más alto. ¿Por qué? Porque va a un lugar privado, donde le pagan más. El señor médico en la mañana hace la mano. ¿Qué significa hacer la mano? Aprende, opera. O en el hospital operó 4 pacientes con hernia. En la clínica operará 2 a la semana, pero en el hospital 4 al día. Incluso el ministro Manes una vez dijo que en el hospital San Juan de Dios los oftalmólogos operaban 6 a 7 pacientes en la tarde y en la mañana operaban 2. ¿Por qué? Porque en la tarde era privado. Eso fue en el Parlamento. Entonces, en la mañana el médico hace la mano, aprende, opera harto, ve hartos pacientes. Y ese aprendizaje se lo lleva para la tarde, donde se pone una corbata, más elegantito, habla de otra manera, más claro, ¿ya? Y ve otro tipo de gente. ¿Y con quién aprendió? Aprendió con el pobre. ¿Y con quién ejerció para lucrar? Con el que no es pobre. Eso pasa de Arica a Punta Arenas en este país, ¿ya? Entonces, por eso digo, hay un fenómeno antropológico aquí con este personaje, que es el médico, porque tiene una forma de trabajar que nosotros llamamos cinética, que es predecible, ¿ya? Entonces el sistema, esa inequidad, esa desigualdad, esa diferenciación atraviesa muchos ámbitos, ¿ya? Pero si hubiese que decirlo con claridad, la salud en este país es desigual, es más oportuna, es más eficiente, es más rápida, está mejor atendida, tiene mejor hotelería en la medicina privada que en la medicina pública. Y eso, la gravedad no está en constatar el hecho, la gravedad es que a uno no le importe. Y por eso yo hablaba que el 18 de octubre también hubo una especie de despertar de algo que estaba cubierto, tapado, y que había que develar. Porque, por ejemplo, ahora recién aparece el tema de que la preexistencia de enfermedades como la enfermedad de Down no procede. Pero ¿cuántas décadas pasaron en que no importaba tanto? Entonces, la esencia de esa desigualdad no se ha removido todavía. No genera que se pierda el sueño de los ministros o de los presidentes que existe esa desigualdad. Y el día que se enferman no van a un hospital público como en Europa, que un presidente o primer ministro de Gran Bretaña o en España puede ir a un hospital público. ¿Por qué? Porque son iguales que los otros. Entonces, eso sí está pendiente y debe ser un tema algún día a reivindicar. Muchas gracias. Y queremos agradecer a los expositores y a la expositora por haber aceptado esta invitación y haber participado el día de hoy. También a todos los y las participantes. Los dejamos invitados a poder seguir las redes sociales del Centro de Derechos Humanos, donde vamos a ir actualizando información de nuevas actividades y también donde pronto va a estar disponible todo el ciclo de derechos humanos en tiempos de pandemia para que puedan ver alguna de las sesiones anteriores si es que no tuvieron la oportunidad de asistir. Así que muchas gracias a todos nuevamente y nos veremos próximamente.